Bueno, compañeros, ya estamos en grabación entonces de nuestra tercera sesión del módulo de zonas portuarias, en el horario ya establecido por la universidad, 6:30, 8:30. Vamos a proceder con la toma de asistencia y pasamos a nuestros temas de hoy. Ya les voy a compartir pantalla. Ok, como siempre los solicito, agradezco su confirmación, ya sea por el audio o por el chat, para que quede el correspondiente registro una vez los vaya llamando. Juan David Marín. Presente, profe, buenas noches. Gracias, Juan. Buenas noches. Jorge Mario Rincón. Buenas noches, presente. Gracias, Jorge. Juan Pablo Román. Presente, profe. Gracias, Juan. Viviana Uribe. Buenas noches, profe. Presente. Gracias, Viviana. Buenas noches. Y Lorena Zapata. Buenas Gracias, noches, Lorena. Buenas presente. noches. Ok, tenemos la totalidad del grupo, 5 compañeros, entonces. Agradeciéndoles como siempre la puntualidad, la disposición en estas conexiones que trabajamos a través de las herramientas TICS. Ya dejamos la asistencia entonces lista y vamos a pasar entonces a nuestros temas de hoy. Directamente nos vamos aquí a plataforma para validar lo que tenemos entonces planteado para la sesión número 3 de este módulo y dando continuidad pues donde finalizamos en la sesión anterior que fue trabajada acorde a lo concertado a través de grabación previa de la misma y disposición de los diferentes recursos para la habilitación y homologación de la asistencia como tal y de la entrega de contenidos. Como se dieron cuenta, entonces dejamos dispuesto el video de la sesión y se solicitaron algunas actividades puntuales para, como les decía, homologar esta asistencia y avalar pues que los estudiantes estén realizando la visualización como tal de los contenidos entregados de esa forma, con la sesión grabada previamente y dispuesta allí en plataforma para estos días que tendríamos festivos por calendario en Colombia. Con respecto a eso, quiero informarles, bueno, que ya cada uno de ustedes participó en el foro. También pude hacerles como la correspondiente réplica a cada uno de ustedes. Les agradezco esa participación. También vi que algunos participaron en el tema de las consultas adicionales o de los interrogantes adicionales. Ya los vamos aquí a socializar antes de iniciar con los temas. Es importante que todos realicen esta actividad, realizar los interrogantes relacionados con esa sesión número 2. Por aquí vemos la participación de los compañeros. Ya vamos a socializar esas preguntas. De igual forma, pues ya hice las correspondientes respuestas allí en sus foros. Pero pues cada uno de ustedes puede entrar a revisar dichas respuestas, pero vamos a socializar que me parece muy importante estos interrogantes. Por favor, quienes estén pendientes realicen la correspondiente actividad para avalar todo lo relacionado a la sesión número 2. Y quienes falten también por hacer el correspondiente comentario en el canal institucional, muy importante hacerlo para poder avalar el tema de la asistencia. Si tienen alguna duda, inquietud con respecto a ese proceso, me pueden consultar sin ningún inconveniente. Vamos entonces a iniciar con esta parte, muchachos, a iniciar con la socialización de estas interrogantes, todos muy interesantes y muy bien enfocados. La idea es entonces todos tengamos como claros esos interrogantes. Me parece muy importante compartirlos con todos. Y ya damos paso entonces a los temas de módulo que siguen allí en orden en cuanto a la sesión del día de hoy. Vamos a iniciar con esta socialización. Permítanme, yo organizo aquí para poder ver el chat.
Ok, vamos entonces con las consultas que nos realizó Lorena. Espero pues que ya hayan visto las respuestas. Si tienen alguna inquietud con la respuesta, pues también la podemos aquí de una vez tratar de solucionar. ¿Qué nos consultaba Lorena con respecto a los temas entregados? Habían dos consultas. Uno nos pregunta quién establece las tarifas que cobran los puertos por sus servicios en Colombia. Esto está bajo el cargo y el control de la Superintendencia de Transporte. La Superintendencia de Transporte obviamente está ligada al Ministerio de Transporte y ellos allí, en la Superintendencia de Transporte, a través de su delegatura de puertos, digamos que es una rama más de la Superintendencia de Transporte, porque pues tienen que estar al tanto de varias situaciones allí, a través de la delegatura de puertos y más puntualmente a través del decreto 2409 de 2018, es el Ministerio de Transporte quien realiza esta gestión o esta publicación y controla además de las tarifas que las zonas portuarias y a su vez los puertos ubicados allí establecen como tarifas para los servicios. Encontramos en la gran mayoría de puertos y de zonas portuarias que son unas tarifas muy similares. Pueden haber algunas diferencias que están, digamos que permitidas a través de lo que establece el Ministerio de Transporte. Pero más allá de ese establecimiento está el control, un control que vienen haciendo ya incluso desde el año pasado, luego de que este decreto quedara en firme, 2409 de 2018, y ya la superintendencia ha comenzado a hacer algunas revisiones, incluso ha comenzado a colocar algunas sanciones en el tema de las zonas portuarias. Entonces allí está esa primera respuesta. Y un segundo interrogante, ¿por qué Puerto inició Colombia a ingresar mercancía a otros países? Esto está en nuestros libros de historia colombiana. Allí se identifica la zona portuaria de Barranquilla como primer puerto, Puerto Colombia. Luego allí se comenzaron a hacer algunas modificaciones, pero el primer puerto que logró tanto la entrada como salida de mercancías en su primer instancia fue tema relacionado con el café, con el tabaco, no tanto las mercancías como tal, sino productos agrícolas. Allí por este puerto se inició el movimiento de mercancías en Colombia. Esto fue a finales del siglo XIX, para 1870 y algo, 1880. Por allá en ese tiempo comenzó a hacerse la movilización de mercancías y fue puntualmente a través de esta zona portuaria en Barranquilla, a través de Puerto Colombia, como el primer puerto donde se movilizó mercancía, esto pues de forma internacional, ¿no? Para tenerlo entonces allí en cuenta, esos dos buenos interrogantes que nos hacía Lorena y que allí estamos resolviendo y que queda disponible la información para todos. Vamos con otros interrogantes. El compañero Juan David nos hacía un interrogante relacionado con las zonas portuarias aéreas. Nos pregunta, aparte del puerto o del Aeropuerto Internacional del Dorado, ¿qué otro aeropuerto en Colombia es importante también para el envío de mercancía y personas de manera aérea? Pues esto es un tema que vamos a ver más adelante, cuando estemos hablando un poco más a fondo de las zonas portuarias aéreas, pero pues aquí es válida completamente la pregunta o el interrogante y damos también respuesta a él. Y en resumen de lo que le entregamos a Juan David y que queda disponible, el segundo aeropuerto o la segunda zona portuaria con mayor movimiento, mayor importancia en el país es el aeropuerto José María Córdoba, ubicado en Río Negro o aeropuerto de Río Negro como lo conocemos normalmente, donde también hay un gran movimiento de mercancías y de personas, mercancías casi la gran mayoría de ellas enfocada al tema de flores, al igual que en El Dorado en Bogotá, flores, productos perecederos, alimentos y demás, con un buen movimiento allí, una gran movilización de mercancías tanto de importación como de exportación.
Luego está el Alfonso Bonilla Aragón, que también tiene un buen movimiento. También encontramos el Ernesto Cortizos en Barranquilla. Allí hay pues unos buenos niveles de movimiento tanto de mercancías como personas, pero pues todavía no alcanzan los niveles de estos dos aeropuertos, El Dorado y el aeropuerto de Río Negro o José María Córdoba. Tenemos también ese interrogante. ¿Alguna duda hasta el momento con estas respuestas y con los interrogantes que han planteado ustedes? No, señor. No, profe. Perfecto. Por aquí tenemos otros interrogantes. El compañero Jorge Mario nos realiza 3 interrogantes, bien interesantes también. Tratamos de ampliar un poco la información aquí. Entonces, hace un primer interrogante en cuanto al manejo de mercancías. ¿Qué tipo de productos se envían por zona portuaria marítima y qué tipo de productos por zona portuaria aérea? O depende de la necesidad de envío en tiempo. Pregunta, ¿no está definido el tipo de envío por cada producto o está por empresa? Entonces allí este interrogante es bien interesante porque permite establecer o permite dejar claro, mejor, que independiente del tipo de zona portuaria, llámese aérea, marítimo o terrestre, lo importante allí es identificar las condiciones del negocio como tal. Recuerden que estamos hablando de una parte fundamental dentro de una cadena de suministro. Por tal motivo, no tenemos específicamente una zona portuaria que nosotros desde el punto de vista logístico, digamos, esta zona portuaria solamente se trabaja para este tipo de producto. A excepción del tema de hidrocarburos, que sí, allí podemos decir que hay unas solamente trabajando y exclusivas para este tipo de productos. Es como la única excepción. Entonces aquí hablamos de que los productos no tienen una exclusividad para ser manejados por alguna zona portuaria. Cada zona debe tener la capacidad o estar en la capacidad de trabajar cualquier tipo de producto. Lo que pasa allí, y era era la pregunta que hacíamos en el foro y que tratábamos de identificar también con el artículo entregado en el foro, lo que pasa allí es que algunas zonas portuarias, cualquiera de ellas, marítimas, aéreas o terrestres, se van especializando en cierto tipo de productos. Eso determinado por qué? Porque por la ubicación de la zona portuaria, por el tipo de industrias que están cerca de la zona portuaria, por el tipo de mercados que están cerca de la zona portuaria. Entonces se va identificando ciertas necesidades y por eso habrán algunas zonas portuarias más especializadas en un tipo de productos que en otros o en un tipo de industrias que en otros. Sin embargo, cualquier zona portuaria está en la capacidad, de pronto algunas con mayores eficiencias, otras con menores eficiencias, pero cualquiera de ellas está en la capacidad de manejar cualquier tipo de producto. Hay que tener en claro que, por ejemplo, cuando hablamos de productos perecederos, y como nos decía allí Jorge Mario en el interrogante, que están sujetos de pronto a un tiempo, una vida útil, a una condición en específico o a una necesidad en específico en cuanto a temas de tiempos, porque el producto debe llegar en el menor tiempo posible al cliente o a mí me debe llegar en el menor tiempo posible cuando me lo despachan desde el exterior. En fin, pues allí las zonas portuarias a utilizar generalmente son las aéreas, por el tipo y el modo de transporte, pues me entregan una facilidad y una agilidad en el tema de tiempos. Pero la respuesta es que no hay determinado como tal una sola zona portuaria o tipo de zona portuaria para manejar un solo tipo de producto, no. A excepción, vuelvo y lo repito, del tema de hidrocarburos, que hay algunos puertos dentro de algunas zonas portuarias que son únicos y exclusivos para el manejo de hidrocarburos o de petróleo puntualmente. Segunda pregunta que nos hace Jorge Mario. ¿Cuál de todos los puertos marítimos que existen en Colombia tiene mayor demanda con la exportación e importación? Allí nos basamos siempre en la información que el mismo Mintransporte tiene disponible en su portal web y está relacionado efectivamente con eso, con la movilización de mercancías a través de las diferentes zonas portuarias.
Entonces allí, a través de los informes que ellos entregan y en el último informe presentado, en el año 2019, que fue presentado este año para el año 2019, encontramos que las zonas portuarias de la región Caribe, que ya lo hemos evidenciado en los artículos y demás, las zonas portuarias de la región Caribe presentan la mayor participación en exportaciones. ¿Esto por qué? Ya ustedes lo pudieron ver allí en el artículo que se estableció en el foro, donde se evidencia que el tema de hidrocarburos o de productos mineroenergéticos, como el carbón, se llevan una gran participación del total de las exportaciones en Colombia, ¿sí? Y lo vemos allí en el puerto de Ciénaga, donde se genera la mayor participación en cuanto a la exportación, pero la gran mayoría de ellas enfocada a un solo tipo de producto. No quiere decir que esto esté mal, está bien, hay una participación, hay unas cifras interesantes, muy importantes, pero en el tema ya un poco más hacia lo que es el comercio internacional, deja ver que Colombia sigue siendo dependiente de unos cuantos productos o tipos de productos para el tema de sus exportaciones y por tal motivo la balanza deficitaria que tenemos desde hace ya varios años, es decir, mayores importaciones que exportaciones en el país. Ahora, en cuanto a la cartera de importaciones, nuevamente la región Caribe, ya esto es una constante, presenta como tal, como región, o sea, la totalidad de zonas portuarias y de puertos allí establecidos en la región Caribe, presentan la mayor participación en cuanto a las importaciones. Pero hay que tener claro un punto también, y es que a pesar de que esta zona o esta región tiene la mayor participación en importaciones, como región, el puerto de Buenaventura, puntualmente el puerto de Buenaventura, es el que mayor participación tiene en la cartera de importaciones en el país. Es decir, si sumamos toda una región, como es la región Caribe, allí tenemos una gran participación en importaciones porque estamos agrupando todos los puertos y todas las zonas portuarias de esa región. Pero si nos vamos a los puertos individualmente, el puerto de Buenaventura es el que más participación tiene en cuanto al tema de importaciones. Allí se refleja el alto consumo de importaciones del mercado oriental, ¿sí? Del mercado oriental que entra por la zona pacífica y pues ya creo que lo hemos hablado en otros módulos y muy seguramente lo han tocado también ustedes en otros módulos, el tema de la gran cantidad de compra de productos chinos, coreanos, japoneses, Singapur, Tailandia, Vietnam, en fin, gran cantidad de mercado oriental de esta zona, al cual nosotros o los importadores colombianos compramos en grandes cantidades. Entonces, por eso la representación sería allí el puerto de Buenaventura. Entonces, ahí respondiendo la segunda pregunta de Jorge Mario. Y la última pregunta, ¿qué tanto se está viendo afectado Colombia con el COVID a comparación de otros países? Tomé la pregunta enfocada en el tema de las zonas portuarias o del comercio como tal, y te doy la respuesta, una respuesta que, y les comparto pues esta respuesta, que a pesar de la situación, el tema del comercio exterior como tal y del comercio internacional como tal, y de las movilizaciones y de el trabajo como tal en las zonas portuarias, realmente no se ha visto tan afectado. Tenemos entonces, acorde a las cifras que, vuelvo y lo digo, el mismo Mintransporte entrega, estas cifras no se han visto reducidas en ningún momento. A diferencia de pronto de otros países que después del coletazo de la pandemia y lo que están viviendo ahora, ya se han visto bastante afectados. Nosotros hasta el momento, en el caso colombiano, no ha habido una mayor afectación en cuanto a los volúmenes de trabajo en cuanto al comercio exterior. Si ha habido algunas reducciones, claro que sí. En algunos sectores, claro que sí. Pero eso se ha equilibrado de pronto con el aumento en otros sectores, ¿sí? Un caso puntual, el tema de las importaciones de los insumos médicos. Eso se disparó completamente. Entonces, allí eso sopesó de pronto la reducción en otros sectores. ¿Sí? Entonces, cuando nos vamos a ver cifras, números como tal, en cuanto a cómo le ha ido a Colombia versus
Otros países, en cuanto a la situación de COVID, realmente no se ha visto afectado el volumen o los volúmenes y las cifras del comercio exterior y de los movimientos en zonas portuarias. Hablo de cifras, ¿por qué? Porque vuelvo y lo repito, hay unos sectores que sí se vieron afectados, ¿sí? Pero como disminuyó volúmenes en un lado, aumentó en otro lado. El tema de exportaciones también se vio incluso incrementado en algunos momentos, entonces, como tal, afectación poca. ¿Qué les puedo decir allí en cuanto a afectación de otros países? El caso puntual que tenemos en este momento y evidenciado en la parte de comercio exterior, es decir, de las operaciones como tal para desarrollar el comercio internacional, China está viéndose altamente afectado, altamente afectado. ¿Por qué? No la situación portuaria como tal, las empresas. Ya después de todo este coletazo y toda esta situación de pandemia que todavía tenemos, pero pues que ya con la, entre comillas, nueva normalidad o nueva realidad, pues se ha establecido ya la retoma de muchas industrias y de muchos sectores económicos. Las empresas entonces ahora en China, o los proveedores chinos, las fábricas en China, se están viendo altamente afectadas porque todo el mundo le está pidiendo de todo. Entonces no tienen cómo cumplir. No tienen cómo cumplir, tienen exceso de demanda y poca oferta, porque además todavía se ven rezagos de situaciones laborales y demás, empresas trabajando a media máquina, con la mitad de la fuerza laboral o del recurso humano. Entonces allí se comienzan a ver afectadas y ya eso va a comenzar a verse en los próximos días en los mercados dependientes del mercado o de las fábricas chinas. Porque los productos no les van a llegar a tiempo, porque los productos no van a alcanzar, el suministro no va a alcanzar, los pedidos que están haciendo de, por decirles cualquier cifra, 10.000 unidades, no les van a poder despachar 10.000 unidades, les van a despachar 5.000, entonces ya comienzan a verse afectados sus presupuestos, sus posibles cumplimientos de demanda, en fin. Eso va a tener una repercusión en 2021 muy seguramente fuerte en el tema de desarrollo y de crecimiento económico de los países, de todos los países, pero a este momento, a hoy, afectación como tal en zonas portuarias con respecto o con relación al COVID-19, muy poco, muy poco. 3 interrogantes entonces del compañero Jorge Mario. Por último tenemos aquí también los interrogantes que nos hace Juan Pablo. 2 interrogantes, también bien interesantes. El primero de ellos relacionado con las zonas portuarias aéreas y nos indica o nos pregunta cuál es el motivo de crecimiento de las zonas portuarias aéreas. Allí entonces yo dejo una claridad en la respuesta y les digo que en cuanto a las zonas portuarias aéreas, recordemos que el enfoque de las zonas portuarias no solamente es hacia las mercancías, también hacia el tema de personas. Entonces, necesariamente las zonas portuarias aéreas, vamos a encontrar que su primer enfoque es el desarrollo hacia la movilización de personas. Y con el incremento turístico y con el incremento de movilización de pasajeros, la posibilidad de que las personas tengan más acceso a este modo de transporte, pues obviamente las zonas portuarias aéreas tendrán que tener un constante desarrollo y un constante crecimiento. Pero a esto ya se integra el crecimiento y el desarrollo del tema de la movilización de mercancías. Más puntualmente, en la parte de los despachos por el comercio electrónico, porque allí se ha visto altamente afectado después de la situación pandemia, o una vez aparecida la pandemia y cuando ya se comienza a solucionar un poco o se comienza a solucionar un poco la situación de economía, de mercados y de industrias, se comienza a ver ese incremento, un gran incremento en la parte de mercancías también. Lastimosamente, digo lastimosamente para el sector de comercio internacional, las zonas portuarias aéreas siguen enfocándose en el tema de personas, movilización de personas. Su core de negocio obviamente es lo que les deja
mayores utilidades, pero necesariamente tienen que seguir trabajando también en la parte de mercancías, porque allí es donde ellos duplican o triplican sus ganancias en cuanto a la movilización o la utilización de estos modos de transporte. Entonces allí tengamos en cuenta que el desarrollo o el crecimiento se da puntualmente por la movilización de personas, pero no pueden dejar de lado el crecimiento hacia el tema de mercancías. Así lo enfoca el aeropuerto El Dorado, así lo enfoca el aeropuerto de Río Negro, así lo viene enfocando el aeropuerto de Cali, así lo viene enfocando el aeropuerto de Barranquilla, incluso así lo viene enfocando también el aeropuerto de Bucaramanga. Lastimosamente no tenemos ese enfoque aquí en la región, Pereira, puntualmente con el desarrollo del nuevo aeropuerto, donde todo está debidamente trabajado y muy bien trabajado, hay que decirlo, hacia la zona de pasajeros, pero muy poco enfoque hacia la zona de mercancías. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el puerto más eficiente en manejo de cantidad de mercancías del país? Y allí nos basamos también para la respuesta en el informe que entrega año a año Mintransporte, en este caso el informe de 2020, que está relacionado con los indicadores de eficiencia para el año 2019. Allí se trabajan varios indicadores en el informe que ellos presentan. Más adelante vamos a poder ver esos indicadores y esas herramientas para que ustedes también las conozcan y tengan allí como ese posible acceso. Eso está a libre acceso de todo el mundo, entonces no hay problema con que entremos y validemos esa información. Eso lo veremos un poco más adelante cuando estemos hablando de las características de cada uno de los puertos, donde vamos a utilizar algunas herramientas allí a través de los portales web que nos entregan muy buena información. Pero para darle respuesta a Juan Pablo, ubicamos entonces el último informe en cuanto al tema de eficiencias o los indicadores de eficiencias de los puertos colombianos, y allí, entre tantos indicadores, hay un indicador puntual de eficiencias. Esa eficiencia determinada por la capacidad real que tiene el puerto o la capacidad real utilizada versus la capacidad real ofertada. Y ahí se determina la eficiencia. Es decir, si un puerto como Buenaventura tiene una capacidad para manejar 1.000.000 de toneladas en el año, una capacidad real para manejar 1.000.000 de toneladas en el año, pero solamente manejó 600.000 toneladas en el año, pues allí ya comienza a establecerse la eficiencia. Porque si fuera más eficiente, pues debería estar utilizando toda su capacidad ofertada realizando las operaciones. Pero ahí es cuando se comienza a determinar la eficiencia. A través de ese indicador, entonces el Ministerio de Transporte entrega, digamos que la relación de todos los puertos y dónde está ubicado cada uno de ellos. De ese informe, entonces, rescato los cinco primeros puertos, donde encontramos, pues, volvemos a lo que ya hemos estado revisando en sesiones anteriores y en los artículos. Identificamos que 3 de los 5 puertos enfocados en el tema de hidrocarburos o de productos mineroenergéticos. Entonces está la Sociedad Portuaria de Cerrejón como la más eficiente del país, con un indicador, no les dejé las cifras aquí porque no me permitía como pegar el cuadrito acá, pero como les digo, eso lo vamos a ver más adelante. Cerrejón tiene un indicador o un cumplimiento del indicador cercano al 97-98% de cumplimiento. Es muy buen indicador, pero pues también por obvias razones, porque es exportador, en este caso, esta sociedad portuaria única y exclusivamente de carbón, y pues la capacidad instalada es la capacidad que están utilizando, entonces su eficiencia es realmente alta. Hay otro puerto como es la sociedad portuaria, que es Sociedad Portuaria Cenit, de hidrocarburos y Ecopetrol. Todo esto petróleo. Sin embargo, estos tercero y cuarto, todavía no estoy hablando del segundo, tercero y cuarto, no tienen un indicador tan alto como el de Cerrejón, que es el 98. Estos indicadores aquí ya bajan incluso hasta el 70% más o menos.
De rescatar aquí que la Sociedad Portuaria Industrial Aguadulce, que es uno de los puertos de la zona portuaria de Buenaventura, en el segundo lugar, si mal no recuerdo, este indicador de este puerto está sobre el 78%, y Sociedad Portuaria de Buenaventura en el quinto lugar de eficiencias. Entonces, allí para darle la respuesta a Juan Pablo, estos serían los puertos más eficientes en Colombia en cuanto a la utilización de su capacidad instalada o de su capacidad ofertada versus lo que realmente están trabajando. Allí en ese informe hay otra gran cantidad de indicadores como movilización y utilización movilización de contenedores, utilización de patios, utilización de muelles, en fin, ya un poco más desglosado, pero el que nos interesa en cuanto al tema de eficiencias es el que les comparto y pues allí están los primeros 5 a nivel país. Rescatable que pues dentro de esos 5 primeros, por lo menos dos de ellos no están enfocados directamente al tema de hidrocarburos y productos mineroenergéticos, sino que trabajan otra gran cantidad de tipos de productos como Sociedad Portuaria Industrial Aguadulce y Sociedad Portuaria de Buenaventura. Y miren, qué curioso que estemos hablando de eficiencia en puertos y que nos entregue el mismo informe un tema de eficiencia, sobre todo para esos dos puertos de Buenaventura, como Sociedad Portuaria y como Aguadulce, que no están entonces en ese grupo de todos estos puertos de la región Caribe que vienen siendo tan representativos y que tienen tan buenas cifras. Miren que allí el tema de eficiencias, se entendería entonces que eficiencias en estos puertos de la región Caribe no son tan altas, teniendo en cuenta de dónde sale el indicador, capacidad ofertada versus la capacidad utilizada realmente. Las eficiencias no son tan altas y sin embargo se llevan en cuanto a las toneladas movilizadas la mayor participación, tanto en IMPO como en EXPO. Pensemos entonces qué pasaría si las eficiencias comenzaran a subir, qué pasaría entonces con la movilización de mercancías allí en estos puertos y la percepción de eficiencia logística en cuanto a lo que Colombia se refiere versus los demás países de la región. Puntualmente aquellos competidores a nivel logístico que son Panamá, Brasil, México y Chile. Estos que están allí en ese primer grupo de 5 países altamente competitivos a nivel logístico. Esas eran las preguntas, o son las preguntas que tenemos hasta el momento. Espero que haya podido resolver de buena forma los interrogantes allí que ustedes mismos plantearon. Todos muy bien enfocados y muy importantes, muy interesantes, y dejan ver pues que hay cierto manejo ya de el tema que se va entregando y cierto interés también por este tema. ¿Alguna inquietud con respecto a las respuestas entregadas o de pronto algún otro interrogante adicional que podamos trabajar de una vez? No, por mi parte no, profe. No, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a, perdón, vamos a desarrollar entonces los temas que tenemos para el día de hoy, como lo ven allí en plataforma. Entonces, tenemos presupuestado trabajar tendencias de los puertos y zonas portuarias, requerimientos del mercado a las zonas portuarias y comenzar a trabajar un poco acerca de los principales puertos. Vamos a ver si alcanzamos a tocar esa parte de los principales puertos y operaciones portuarias en el país. Permítame, entonces ya nos vamos a ir al módulo para trabajar esta información. ¿Estamos viendo allí el módulo, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Ok, entonces vamos aquí con este tema, las tendencias
de los puertos y las zonas portuarias, es decir, hacia dónde están enfocados estos puertos y zonas portuarias en cuanto a lo que requieren los mercados. Primero hacia dónde se enfocan y luego vamos a ver los requerimientos de los mercados. ¿Qué encontramos allí entonces? Encontramos que las tendencias o lo que nos dice actualmente el mercado, hacia dónde nos lleva el mercado en cuanto a zonas portuarias y esas tendencias que ellos deben de tener en cuenta es que se deben considerar entonces en primera instancia, y lo vemos allí en la parte superior del gráfico, deben de ser entonces esos centros de interfase en el multimodalismo operacional. Ya allí interviene entonces ese término que hemos tratado de manejar en otros módulos y que hemos tratado también de impulsar de cierta forma y que las industrias o los diferentes sectores económicos vienen impulsando y vienen presionando bastante al país para que se desarrolle esta parte del multimodalismo. No solamente en la parte de transporte. Miren que allí ya nos integran al concepto del multimodalismo, el multimodalismo operacional. Es decir, que en la operación de la zona portuaria, cualquiera de ellas, ya sabemos cuáles son, se pueda trabajar y se pueda realizar los procesos, incluyendo cualquier modo de transporte, y que esto no vaya a afectar la operación como tal del puerto. ¿Qué debe derivarse entonces de esa primer tendencia, que es la agilidad o la rapidez o la eficiencia en la utilización de diferentes operaciones y en la utilización de diferentes modos de transporte? ¿Qué se debe o qué se deriva de allí? Pues que estos puertos o zonas portuarias deben de ser integradores de todos los actores de la cadena de suministro. Volvemos a hablar de la cadena de suministro y volvemos a hablar de otro concepto que es la integración de las cadenas. ¿Por qué ellos o por qué se entiende o por qué se referencia esto como una tendencia? Porque los puertos entonces están ubicados en un punto de la cadena de suministro, independiente de que sea abastecimiento o que sea distribución, es decir, que estemos recibiendo mercancía o que esté saliendo mercancía, están en un punto de la cadena de suministro, y cuando estamos hablando obviamente de la transferencia internacional de mercancías o de personas, se ubican en un punto álgido y determinante para el tema de la eficiencia de la operación. Cuando tenemos una operación de comercio exterior ligada a una negociación internacional o al comercio internacional, lo que esperamos como usuarios o lo que deberíamos esperar como usuarios es que la operación en estas zonas portuarias sea lo más ágil y lo más expedita posible y con los menores contratiempos posibles. De allí se derivarán algunos requerimientos que ya vamos a ver. Pero entonces ese punto estratégico, esa necesidad de que ellos, hablo de las zonas portuarias, se vuelvan integradores, es que establezcan, como allí se tienen tantas operaciones, tenemos entonces involucrados a los agentes de carga terrestre, a los agentes de aduana, a las entidades como la DIAN, como la Policía Antinarcóticos, como el INVIMA, como el ICA. Tenemos allí una gran cantidad de actores que necesitan desarrollar sus operaciones y sus funciones y sus servicios. Pero cuando el puerto no está en función de integrar todas estas operaciones y todos estos servicios, allí es donde se comienzan a presentar los inconvenientes y dejamos de ser interesantes o dejamos de ser competitivos nosotros como empresa que está enviando un producto o que está recibiendo un producto, y que siempre encontramos un inconveniente al momento de utilizar una zona portuaria, llámese marítima, aéreo, terrestre. Entonces allí se vuelve muy importante la utilización de las zonas portuarias, y más allá de la utilización, que las zonas portuarias entonces establezcan cuáles son sus objetivos en cuanto al cumplimiento de este tipo de tendencias. Otro tema que se deriva allí también muy importante es que para cumplir con esa tendencia de la rapidez, de la eficiencia, de esa integración, de ese multimodalismo de la operación como tal,
los puertos entonces deben proporcionar servicios que generen valor, ¿sí? Que generen valor al momento de desarrollar toda la operación. Embarque, desembarque, de motonaves, de aeronaves, de vehículos, siempre buscando generar valor en esas operaciones. ¿De qué forma? Obviamente, primero que todo, a través de las eficiencias, de la optimización de los recursos, pero más allá de eso, volvemos al otro factor que tenemos allí, a través de esa integración, de esa necesidad de integración de todos los actores, de todos los que intervienen allí. Tengamos entonces bien claras esas tendencias, porque esas tendencias van a llevar o desembocan en los requerimientos que vamos a ver a continuación. ¿Tenemos claro el tema de las tendencias allí? ¿Hay alguna inquietud? ¿Hay alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, esperemos que esté claro el tema para todos en cuanto a esas tendencias. Necesidad puntual de la integración de los actores y de las eficiencias en todos estos procesos. Ahora, teniendo en cuenta esas tendencias, los mercados, es decir, los usuarios actuales o futuros usuarios de las zonas portuarias y aquellos actores también, aquellos actores que intervienen allí en esa integración, tienen ciertos requerimientos hacia estas zonas portuarias para que obviamente su función, su operación, pues esté bien afectada y obviamente entregue los valores agregados que allí se están pidiendo. Esas ventajas competitivas que normalmente están exigiendo los usuarios. Entonces, los clientes o usuarios y el mercado como tal, o los actores, partícipes de estos procesos de comercio internacional o de comercio exterior, tendrán entonces ciertas necesidades puntuales o ciertos requerimientos puntuales. Veamos entonces allí en la parte derecha de sus pantallas esos requerimientos hacia los puertos o zonas portuarias. Independiente de cómo se esté viendo allí el panorama o la operación, los requerimientos son hacia ellos, hacia los puertos o hacia sus zonas portuarias. Primero que todo, requerimiento puntual, especial y que esperaríamos y que en condiciones óptimas de la operación sería lo ideal para todos los actores. Que la ubicación geográfica de cada uno de estos puertos o zonas portuarias esté cercana a los mercados. Esté cercana a los mercados o a las industrias o a los sectores económicos. Es decir, que una zona, por ejemplo, como la de Buenaventura, se encontrara en un panorama ideal cercana a los mercados. Pero ya todos conocemos los inconvenientes que tiene el llegar o el salir de Buenaventura por un tema vial. Inconvenientes que han sido, digamos que un poco solventados en los últimos años y ya tenemos alguna diferenciación allí y algunas buenas noticias, pero sin embargo, la ubicación geográfica como tal, estoy hablando del caso colombiano, no ayuda mucho en cuanto a la cercanía a los mercados. Pregunto, ¿qué mercado o qué país cuenta con una característica como esta, como la que requiere el mercado allí, que su ubicación geográfica en cuanto a zonas portuarias esté cercana a las industrias o a los mercados? Hay varios ejemplos. ¿Conocemos alguna, muchachos? ¿Se nos ocurre alguna allí? ¿Algún país o algunas zonas portuarias que estén cerca de las industrias o de los mercados? No, profe. No se me ocurre. Estaremos en blanco ahí.
¿Quién nos iba a Sí, hablar, señor, Paco? en blanco. En blanco, En J. blanco. Mario. ¿Qué se nos ocurre si de pronto les digo China? ¿Será que los puertos o las zonas portuarias en China están cercanas a los mercados, a las industrias? No se nos ocurre nada, ¿sí o no? No, profe. No, profe. Pues China cercano a los mercados, por ejemplo, en exportación, no. Y, y, y en importación hacia ellos, o sea, que ellos importen, pues no sé dónde tengan las fábricas realmente. Me imagino que puede ser cercano para el tema logístico, pues para que les salga más barato exportar, pero no tengo idea, profe, no. Ok, Juan Pablo. Juan Pablo se aproxima entonces un poco a lo que es la característica de ese requerimiento que tenemos allí en cuanto a lo que piden los usuarios o los clientes o los actores de este proceso hacia las zonas portuarias. Cuando hablamos en el caso chino, por ejemplo, no todos, pero la gran mayoría de puertos o zonas portuarias en China están cercanas a las zonas industriales de este país. Un caso particular es, por ejemplo, Shanghai, que el puerto, uno de los puertos con mayor movilización de mercancías en el mundo, tiene casi todas las industrias allí aledañas a la zona portuaria. Otro de los casos es Japón. Japón, toda la zona industrial de los diferentes tipos de mercados que ellos atienden, están allí cercanas, sí, cercanas y casi que aledañas a su puerto. Entonces allí esto hace que haya una diferenciación importante y una ventaja competitiva en cuanto a los costos logísticos adicionales a los que o en los que se incurre cuando estamos hablando de la utilización de las zonas portuarias, diferente al caso colombiano, donde todos los puertos están muy lejanos a las zonas industriales o a los mercados que se ven afectados por la utilización de los puertos. Conocemos que en el caso colombiano la gran mayoría de industrias, no quiere decir que estos puertos no tengan industria cercana, pero la gran mayoría, en un alto porcentaje, la industria se encuentra ubicada en el interior del país. Entonces eso requiere para los usuarios una gran cantidad de costos adicionales, solamente hablando, por ejemplo, en el tema de transporte. Ya allí en el tema de transporte se está hablando de un costo interesante en el tema del proceso logístico y sobre todo cuando va a intervenir un puerto o una zona portuaria. Entonces allí tengamos claro que cuando nos hablan de esa ubicación geográfica de las zonas portuarias, es la necesidad de que estén cercanas a los mercados, a los sectores o a las industrias. En el caso colombiano, tenemos allí una gran deficiencia, más que todo por la geografía colombiana como tal y cómo está dispuesto el mercado y cómo están dispuestas las industrias. No quiere decir que cercano a los puertos no tengamos industrias, sí tenemos, claro que sí. Tenemos algunas industrias, sobre todo en la parte de la región Caribe, tenemos una gran En cantidad de Cartagena, industrias. en Cartagena hay mucha Es industria ahí correcto. cercano al puerto. Es correcto, Juan Pablo. En Cartagena, en Barranquilla también hay una gran cantidad de industria, incluso más que en Cartagena, porque Cartagena, pues su enfoque, a pesar de tener un buen movimiento de mercancías, su enfoque es más turístico. Pero Barranquilla sí es altamente industrial y tienen una gran cantidad de industrias cercanas a los puertos. Incluso tienen, creo que 2 zonas francas allí cercanas a los puertos. Pero el macro, la gran cantidad o el mayor porcentaje de las industrias que mueven mercancías por estos puertos están en la zona del interior del país. La industria en Bogotá, la industria en el Valle, la industria en Antioquia, ¿sí? Hay gran cantidad de industria. Y esto solamente hablando pues de las ciudades principales. Industrias que también se mueven en ciudades un poco más pequeñas,
o en una región como el eje cafetero, que también tiene una gran cantidad de industria, pero que necesita entonces salir hacia estos puertos, llámese en la región pacífica o en la región Caribe o Atlántica, y ahí se incurre en una gran cantidad de costos, diferente de lo que les estaba nombrando en el caso, por ejemplo, de China. También tenemos otro caso puntual en el caso, por ejemplo, de Rotterdam, en Países Bajos o en Holanda, que también tiene una gran cantidad de industria, es un puerto que mueve una gran cantidad de mercancías, es uno de los top 5 de los puertos a nivel mundial. Entonces, sí es muy importante que el puerto esté cercano a la industria, pero sin embargo, por condiciones geográficas, eso no se da en todos los países. No solamente en Colombia, pasa en muchos otros países también que están lejanos a las industrias o a los mercados. Allí entonces, ¿qué hay que identificar? Identificar cómo la logística se tiene que llevar a cabo y cómo se tiene que modificar para que esto no comience a afectar tanto, esa ubicación no comience a afectar tanto en todo el desarrollo y en toda la eficiencia logística. Pero es uno de los requerimientos, ¿sí? ¿Qué pretenderían todos los usuarios? Pues que los diferentes puertos o zonas portuarias estén cercanas de sus mercados. Pero eso tiene muchos factores allí que determinan si sí o no. ¿Qué piden también los mercados y los actores del mercado a las zonas portuarias, a los puertos? Que los equipos, las herramientas que se tienen allí en las zonas portuarias sean de alta tecnología, sean de tecnología de punta. Y allí nosotros ya venimos, Colombia ya viene avanzando bastante en el tema de la aplicación de tecnología como tal. Puertos con altos niveles de utilización de tecnología, de herramientas tecnológicas, que permiten entonces que la operación vaya siendo mucho más eficiente, y esto allí ya lo encontramos en diferentes puertos, no solamente en la región Caribe, que es el que viene predominando en el tema de las herramientas tecnológicas y de equipos altamente tecnificados, sino también en la parte de Pacífico, que tiene ya una gran cantidad de inversión en ese sentido. ¿Qué también nos piden? ¿Qué otros requerimientos? Amplios espacios para la ejecución de sus operaciones. En esa parte, digamos que también hay un buen nivel en Colombia. Sin embargo, en algunos momentos y en algunas situaciones, y creo que ustedes mismos lo han escuchado a través de los diferentes medios, los puertos se quedan cortos, se generan congestiones. Si hay un paro por más de una semana, ya se está hablando de congestión en los puertos. Cuando inició el tema del confinamiento obligatorio, se presentaron congestionamientos en los puertos. Tanto así que estaban hablando de trasladar cierta cantidad de mercancías de los puertos, o la posibilidad de trasladar mercancía de los puertos hacia las zonas francas aledañas a los puertos. Entonces allí el tema de espacios se ve un poco afectado, a pesar de tener una muy buena posibilidad de tener allí patios amplios, bodegas, depósitos, en fin, se presenta todavía una posibilidad de congestión muy alta cuando se generan este tipo de desviaciones, como les decía, como los paros, o de pronto como la situación que vivimos este año. Requieren también infraestructura adecuada para tipos de transporte de gran tamaño. Ese es otro requerimiento en el cual se ha trabajado en los últimos 5 años bastante, sobre todo en la región Caribe. Nosotros tenemos un inconveniente, el país como tal tiene un inconveniente muy grande, y es que por temas naturales, los dragados o la profundidad de las zonas portuarias, tanto en la región Caribe como en la región Pacífica, no es muy favorable. Por tal motivo, se complica bastante que motonaves de gran tamaño ingresen a esas zonas portuarias. Ya veremos más adelante que hay unos puertos que tienen unas ventajas allí en esa parte, pero que lastimosamente no han sabido aprovecharlas, o no han tenido, digamos que el enfoque como tal para aprovecharlas. Pero allí, eso es otro de los requerimientos. Infraestructura adecuada para los tipos de transporte de gran tamaño, y no solamente en la parte marítima, también en la parte aérea.
No tenemos la posibilidad de tener diferentes opciones en el tema aéreo, por ejemplo, para recibir aviones o aeronaves únicas y exclusivas para transporte de carga, es decir, cargueros. Escasamente en el Dorado se pueden recibir este tipo de aeronaves y también con unas condiciones específicas y con una operación específica para poder recibirlas. No es que sea del constante uso y la constante movilización. Buenos accesos viales a los puertos y zonas portuarias. Esto facilita la transferencia y distribución. Pues aquí no hay mucho que decir más de lo que ya conocemos, y es que el tema de vías en Colombia siempre va a ser, o hasta el momento, viene siendo uno de los dolores de cabeza que difícilmente vamos a solucionar en el corto plazo, porque ya sabemos todo el tema de la infraestructura vial como es de complicado en Colombia, y de igual forma se ven afectados los puertos, donde el acceso o las vías de acceso, tanto de entrada como de salida de estas zonas portuarias, es muy complicada, y eso pues también afecta bastante todo el tema de la logística como tal, o de la integralidad de la logística como tal, usando las zonas portuarias. ¿Qué más piden? Rapidez, efectividad, seguridad en las operaciones logísticas y portuarias. Esto es un tema que viene siendo debidamente controlado y con un gran seguimiento por parte del Ministerio de Transporte a través de la Superintendencia y de la Delegatura de Puertos, gracias a ese decreto 2409 que se emitió en el 2018. Allí se viene vigilando esta parte, que se estén cumpliendo con los servicios dentro de los tiempos establecidos o ofertados, que se genere de pronto algún tipo de favorabilidad a los usuarios para que sus operaciones sean mucho más ágiles, sean mucho más efectivas y mucho más eficientes sobre todo. Eso sí, sin dejar a un lado el tema de seguridad, que también es bien álgido en Colombia, por razones que todos conocemos. ¿Qué más nos requieren o qué más les requieren a los puertos o a las zonas portuarias? Operaciones logísticas altamente rentables. Control estricto de los costos operacionales en puertos. Volvemos a tocar el tema de la necesidad de que los puertos estén debidamente vigilados y controlados. Ya se viene haciendo. Obviamente faltan más controles, más vigilancia, pero ya se viene trabajando en esto. Y como les decía hace un rato al inicio de la sesión, ya incluso han habido sanciones del tipo económico a algunas zonas portuarias y algunas sociedades portuarias. Este último punto es bien delicado, o este último requerimiento es bien delicado en cuanto al tema de las autoridades de control altamente competentes y efectivas. Entonces allí tenemos que tener en cuenta las autoridades de control que intervienen en los procesos portuarios. Las nombraba ahora y las rectifico. DIAN, INVIMA, ICA, Policía Fiscal Aduanera, Policía Antinarcóticos, entidades que están altamente involucradas con la operación en los puertos y que lastimosamente, en muchas de las ocasiones, los funcionarios que desempeñan sus labores allí en representación de estas entidades, pues no tienen la competencia suficiente. ¿Por qué? Porque no han estado bien capacitados, porque no les han entregado la información correspondiente, porque no están actualizados en el tema normativo, o simplemente porque están enfocados en entorpecer la operación y buscar otro tipo de soluciones diferentes a las que entregan las operaciones, las mismas operaciones o la norma como tal. Desafortunadamente vemos ese inconveniente. Las entidades vienen trabajando altamente en solucionar este problema, tanto así que, por ejemplo, la DIAN, no sé si se han dado cuenta de que tiene ya programada una convocatoria de más de 1.500 puestos de trabajo, entre ellos muchos enfocados hacia esta parte operativa, y que permitirán pues mejorar mucho esta parte, donde los funcionarios se estima que estén altamente capacitados, que sean funcionarios que tengan un alto conocimiento en el tema de la operación, en el tema de la normativa,
y en el tema de los requerimientos como tal de todas las operaciones que se desarrollan allí en los puertos. Esperemos que así sea, pero es un tema bien complicado el del manejo de las autoridades o de los funcionarios competentes. Incluso también más allá de los mismos puertos o zonas portuarias, se presentan grandes inconvenientes con los funcionarios de este tipo de entidades que desafortunadamente no trabajan sobre una integralidad de información, sino más bien sobre una desinformación. ¿Tenemos claros allí entonces el tema de estos requerimientos? ¿Hay alguna inquietud con respecto a los mismos? No, profe. Ok. Vamos ahora a hacer aquí como un pequeño análisis de lo que encontramos entonces a través de esas tendencias y de esos requerimientos en cuanto a ese enfoque como tal de las zonas portuarias. Volvemos y determinamos que las zonas portuarias son ese nodo, ese enlace para el transporte multimodal. Siempre, en cualquier caso, en la zona portuaria marítima o aérea, vamos a necesitar o vamos a identificar la multimodalidad. Difícilmente en el caso colombiano lo vamos a poder identificar con las zonas portuarias terrestres, porque estas tienen como único modo o medio de transporte el mismo, el transporte terrestre. Difícilmente vamos a involucrar allí hasta el momento operaciones terrestres con operaciones de otro tipo como operaciones fluviales u operaciones férreas. Por cómo está dispuesto en este momento el tema de las zonas portuarias terrestres o las fronteras terrestres como tal. Pero en algún punto, en algún momento, podría establecerse de esta forma la posibilidad de que lleguen otros modos de transporte a estas zonas portuarias y se genere entonces la necesidad de que esos nodos logísticos generen ese enlace y esa multimodalidad en la parte de transporte. Allí entonces es importante que identifiquemos para cada uno de estos cuándo está interviniendo otro modo de transporte y pues ya se torna identificable esa multimodalidad. Cuando hablamos del transporte marítimo o de las zonas portuarias marítimas, necesariamente allí vamos a involucrar al transporte terrestre. En el caso colombiano, todas las operaciones, tanto de ingreso como de salida de mercancías en las zonas portuarias marítimas, van a estar intervenidas por el transporte terrestre, ¿sí? Entrada y salida de mercancías. Siempre lo vamos a ver allí involucrado. Cuando llega la mercancía en exportación, llega a través del transporte terrestre. Cuando sale la mercancía de importación, sale a través del transporte terrestre. Solo en algunos casos puntuales, como en la zona Caribe, tenemos entonces allí, adicional a ese transporte terrestre, también un transporte férreo y también un transporte fluvial. Ya identificado y establecido incluso, sobre todo en el tema del transporte de hidrocarburos o de productos mineroenergéticos. Allí sí se hace bien relevante la utilización de esos otros medios de transporte y se aplica mucho más la multimodalidad. Eso no es de los últimos años, eso ya viene con una gran cantidad de tiempo trabajándose de esa forma, pero se ha intensificado un poco más en los últimos años. Eso sí es claro, porque hay más utilización de zonas férreas o de vías férreas como tal. Hay más utilización de vías fluviales. En el caso de Barranquilla y Santa Marta, están recibiendo bastante estos modos de transporte. Santa Marta con la posibilidad de la vía férrea que sale desde el norte de Caldas, también que sale desde la parte de Barranca Bermeja, también por vía fluvial desde Barranca Bermeja.
Esto enfocado, vuelvo y lo repito, a la parte de hidrocarburos. Pero ya se ve allí un incremento entonces en esa multimodalidad, una mayor utilización de estos otros modos de transporte que hasta hace algunos años no venían siendo tan utilizados y que representan una reducción considerable en el costo logístico como tal de las operaciones cuando interviene una zona portuaria. Allí es muy importante tener en cuenta esto y que pues a través de estos cambios ya logísticamente se está evidenciando que sí hay posibilidad de tener entonces otras soluciones logísticas más allá de la del transporte terrestre, que pues es la utilizada por excelencia y obviamente pues sigue predominando en el tema del transporte en Colombia o de la multimodalidad en Colombia. De igual forma, cuando hablamos de las zonas portuarias aéreas, predomina la multimodalidad a través del transporte terrestre. Casi todas las mercancías que llegan y salen de los aeropuertos o de las zonas portuarias aéreas utilizan el transporte terrestre como medio principal y como medio primario cuando la mercancía está llegando hacia las zonas portuarias aéreas o transporte secundario cuando la mercancía está saliendo de las zonas portuarias aéreas, es decir, que llega del exterior en una aeronave y luego posteriormente una vez la mercancía ya ha cumplido con algunas situaciones aduaneras u operaciones logísticas como tal, salen de forma terrestre de las zonas portuarias aéreas hacia los destinos finales. En algunos casos ya es utilizado un segundo transporte aéreo para movilizar las mercancías desde un aeropuerto donde llega dicha mercancía hacia otra ciudad que de pronto es un poco más lejana y que por las condiciones del negocio y del producto como tal, se establece que la mercancía salga de igual forma, a través del modo de transporte aéreo de esa zona portuaria. Es decir, por ejemplo, la mercancía llega a El Dorado, que es donde llega generalmente casi toda la mercancía en importación, pero dicha mercancía tiene como destino final, no sé, puede ser Pasto. Entonces, en Ipiales se determina que allí va a llegar la mercancía. Por distancias, obviamente, y por un tema de urgencias y de pronto de la condición, como les digo, del producto o del negocio como tal, es necesario que el producto salga rápidamente de Bogotá y llegue a su destino final en Ipiales. Allí entonces se determina que la mercancía puede salir o lograría salir mucho más rápido y de forma mucho más ágil también a través vía aérea. Esto se puede hacer tanto logística como aduaneramente, se puede hacer, está permitido, pero sin embargo debe de haber una intervención allí del transporte terrestre, porque sí, la mercancía llega al aeropuerto allá en Ipiales, creo que es más puntualmente en Túquerres, si no estoy mal, llega allí el aeropuerto, al aeropuerto y la mercancía tiene que salir de forma terrestre hacia allá el destino final, hacia la bodega, hacia el depósito, hacia el cliente final. Entonces allí, por condiciones de la operación como tal, siempre va a estar involucrado el transporte terrestre cuando estamos hablando de las zonas portuarias aéreas. Como les decía hace un rato, en la zona portuaria terrestre, pues difícilmente vamos a tener la injerencia de otros medios o modos de transporte. En el caso colombiano, ya hay posibilidad de en algunos sectores la vía férrea, que se establezca allí cierta multimodalidad, pero eso va a depender obviamente del destino final, de pronto cómo se tenga establecida la operación. Podríamos hablar de algunas condiciones puntuales de mercancía que salga vía férrea, por ejemplo, a través de la vía que está establecida en el norte de Caldas, que llegara hasta cierto punto y allí hiciera su transbordo para de pronto un destino final hacia el norte del país y ya puntualmente las fronteras con Venezuela, por ejemplo. Allí se podría establecer, pero eso depende, vuelvo y lo repito, de las condiciones del negocio, de cómo esté o dónde esté ubicado el exportador, por ejemplo, las necesidades puntuales del cliente, los tiempos establecidos. Entonces allí hay que tener en claro eso, pero ya se va vislumbrando que hay posibilidad entonces de ir generando esa multimodalidad y de ir creciendo en ese sentido. La parte fluvial ya la hablamos también. La posibilidad de tener también la integración del transporte fluvial hacia
algunos destinos como el Caribe colombiano, donde luego la mercancía va a ser enviada vía marítima hacia los destinos finales en el exterior. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, señor. Profe. Ok, perfecto. Ahora vamos a hablar o a identificar mejor un poco más esos actores en las operaciones de comercio internacional y de comercio exterior y que están altamente influenciados por lo que pasa en las zonas portuarias y que son entonces los que hablábamos ahora que tienen esos requerimientos hacia las zonas portuarias, que le están solicitando a las zonas portuarias ciertas condiciones, ciertos desarrollos, cierta implementación de tecnologías, mejoras en las vías, en los ingresos, en las salidas, las operaciones, el personal competente, las tarifas, los seguimientos a los servicios, en fin, todos esos requerimientos que ya vimos allí, son estos actores los que están solicitando constantemente más y mejores operaciones, más y mejores servicios, más eficiencia, más efectividad en las operaciones como tal. ¿Para qué? Pues para generar valores agregados a todo el proceso como tal, a toda la cadena de suministro, siendo estas zonas portuarias, como ya lo decíamos y como nos lo entregaba el módulo, un nodo importantísimo en el desarrollo de los negocios, en el desarrollo de la competitividad y en el desarrollo, obviamente, de ese comercio internacional y del comercio exterior cuando hablamos de las operaciones como tal. Diferentes actores, entonces. Y aquí tenemos ambas vías, tanto la exportación como la importación. Y en ellos, entonces, encontramos algunos intervinientes que de pronto ya estaremos familiarizados con algunos, de pronto con otros no tanto, pero que necesariamente van a estar involucrados con la operación en puerto y deben de conocer hasta cierto sentido, hasta cierto punto, la operación en puerto. Es lo ideal, ¿no? Cuando no se conoce, cuando se desconoce, cuando no se tiene las capacidades como tal operativas o de conocimiento, pues habrán otros intervinientes que colaboran y coadyuvan en este sentido, en desarrollar bien la operación y en exigir también, que están en la capacidad de exigir a través de ese conocimiento, el correcto o la correcta realización de las operaciones allí en los puertos o en las zonas portuarias. Entonces, actores allí intervinientes. Cuando estamos hablando de exportaciones, entonces obviamente la empresa exportadora, la empresa productora allí de los productos, diferentes productos que se vayan a comercializar, es el primer interviniente, es el primer actor allí, el primer actor que va a intervenir en esa operación logística. Y que además de intervenir, debe tener hasta cierto punto un control de la operación, que puede ser de forma directa cuando es el exportador quien conoce toda la operación y que incluso se ve inmerso en la operación como tal con el puerto, o de forma indirecta cuando utiliza todos estos otros intervinientes del comercio exterior para que le ayuden en su operación y le den la posibilidad de tener entonces esas eficiencias, esas buenas operaciones, esos valores agregados y esa competitividad que hemos venido hablando desde la primera sesión. El exportador entonces allí se ve obligado en algunas ocasiones a utilizar operadores logísticos como cuáles, como los centros logísticos, como los sitios de almacenamiento especializado, algunos centros de distribución, el mismo transporte, también como operador logístico, el transportista terrestre, algunos otros operadores como el agente de aduana, que es el encargado de realizar y de velar por todos los trámites ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ante la DIAN,
y entregarle la información y ayudarle al exportador en todo el tema de cumplimiento de requisitos y de la realización de trámites y demás ante las entidades de control y ante el mismo puerto o zona portuaria para que su operación no tenga ningún inconveniente. Otros operadores logísticos también como los agentes de carga internacional, bastante importantes allí en el tema de la operación con los puertos o con las zonas portuarias. El agente de carga internacional o el operador de carga internacional o el transportista internacional es uno de los que más relación tienen con los puertos o zonas portuarias, llámense aéreos, marítimas o terrestres. Son de los que más conocen la operación y son los que además están relacionados también con el transportador internacional, con la naviera, con la aerolínea o incluso con los transportadores de carga terrestre internacional. Allí entonces ya tocamos operadores logísticos, entre ellos los operadores de transporte, tanto locales como internacionales, los agentes de aduana, también importantísimos, el puerto como tal, la zona portuaria del puerto, otro actor del comercio internacional, interviniente obviamente, y que más que interviniente, integrador, como lo decíamos ahora en las tendencias, integrador de todos estos otros actores. Allí se nos escapan como actores también, y pues el módulo no lo entrega allí, pero es muy importante que lo establezcamos así, se nos escapan como actores todas las entidades de control intervinientes en los procesos tanto de exportación como de importación, y ya las hemos nombrado: DIAN, INVIMA, ICA, Policía Fiscal Aduanera, Policía Antinarcóticos, todas estas entidades que intervienen y que en ciertos momentos ayudan bastante en la operación y en otros pues también interfieren bastante, obviamente en cumplimiento de sus funciones. El transporte internacional, ya lo hablábamos, a través del agente de carga internacional o también directamente con estos operadores de transporte internacional como las navieras o las aerolíneas. Las empresas, las organizaciones, las industrias tienen la posibilidad de trabajar directamente con estas empresas o con estos transportadores o a través de los agentes de carga internacional. Lo pueden hacer. Obviamente eso depende, pues, depende de los volúmenes, de las negociaciones, de los tipos de productos, en fin, porque las condiciones pues pueden ir variando, pueden ir cambiando y como cualquier negocio habrán algunas oportunidades para trabajarse de forma directa u otras oportunidades a trabajarse a través de los diferentes actores o intermediarios, como se quiera pues considerar allí a estos involucrados. Eso en cuanto a la exportación. Ya hablamos entonces de operadores logísticos, de transporte, transporte internacional, el mismo puerto, los agentes de aduana, todos ellos involucrados y con la necesidad de verse integrados cuando se comienza a desarrollar la operación en los puertos. Allí es donde se van a integrar. Por fuera de los puertos, cada uno trabaja de forma independiente. El operador logístico entonces le prestará el servicio de almacenamiento, control de inventario, distribución. El operador de transporte terrestre, pues obviamente el traslado de las mercancías. El agente de carga internacional pues ofrecerá sus servicios. Tendrá la posibilidad de entregar la información relevante al exportador en cuanto a tiempos, itinerarios, tarifas y demás del transporte internacional. El agente de aduana de igual forma estará brindando toda la asesoría para el tema de la exportación, requisitos, condiciones, el tema de la documentación como tal, qué requiere la aduana, qué no requiere, qué se le puede presentar, qué no se le debe presentar, en fin. Pero cuando la operación ya confluye en un solo lugar, que es esa zona portuaria, allí se genera la integración. Y allí generalmente entonces todos los operadores logísticos en determinado momento necesitan tener una comunicación directa entre ellos y obviamente involucrando al exportador para poder desarrollar toda la operación. El agente de carga terrestre debe comunicarse con el agente de aduana para entregar información relevante, de igual forma con el puerto o con la zona portuaria, de igual forma con el agente de carga internacional o directamente con el transportista internacional. Allí la relación, tanto comercial como de información, toma una gran importancia y el lugar donde se integra toda esa información y donde se integra toda esa buena comunicación y buena relación es la zona portuaria.
Luego el transporte internacional pues se genera una vez esa operación ha sido bien realizada y trabajada también dentro de los tiempos establecidos. Y pasamos a los actores de la importación, ya cuando la mercancía está llegando a su destino. Llámese en el exterior, cuando complementamos la exportación, o cuando estamos recibiendo la mercancía aquí en Colombia, entonces estamos hablando de una importación. Y de nuevo, ¿quiénes intervienen? Exactamente los mismos actores en la exportación intervienen en la importación, en el caso colombiano, exactamente los mismos. En algunos casos, para la importación, pueden intervenir algunas entidades de control adicionales que no se tuvieron en cuenta al momento de la exportación o que no son necesarias al momento de la exportación, por X o Y motivo, por condición del producto, por condición de la operación, por el tipo de transporte utilizado, en fin. Pero en el caso colombiano intervienen en su gran mayoría y en la mayoría de casos las mismas entidades y los mismos actores. Entonces ya cuando la mercancía llega al puerto o a la zona portuaria de destino, en este caso un puerto colombiano, vuelve y juega. Todos los mismos actores allí vuelven y aparecen. El transportador terrestre, los operadores logísticos, la agencia de aduana, perdón, las entidades de control y obviamente el importador como solicitante de todos estos servicios para que la mercancía entonces llegue a su destino, a su bodega o incluso sea distribuida directamente desde los puertos, como hablábamos dentro de esa evolución de los puertos, que es una posibilidad de hacerse ya. Y es uno de esos servicios adicionales que entrega los puertos en algún momento. Allí entonces vuelven y aparecen esos actores, vuelven y aparecen los mismos que consideramos en la exportación, vuelven a aparecer en la importación y se tiene en cuenta pues el mismo enfoque en cuanto al tema de eficiencias, de eficacias, de productividad y de desarrollo de valor agregado para la operación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna inquietud con el tema de los actores en las operaciones de comercio internacional y sobre todo relacionados con el tema de las operaciones en los puertos, en las zonas portuarias? No, señor. Ok, Juan. ¿Los demás? ¿Está todo ok? No, profe, todo claro. Profe, todo muy Todo claro. claro. Perfecto. Esperemos que todo esté quedando muy claro. Vamos ahora con un pequeño panorama de lo que son los principales puertos en Colombia. Estamos hablando de puertos en general, aeropuertos, puertos marítimos, puertos terrestres o zonas fronterizas. Como les decía al principio de nuestro módulo, generalmente conocemos o escuchamos unas pocas zonas portuarias o puertos más puntualmente en los cuales Colombia viene desarrollando el comercio internacional y su comercio exterior. Puertos entonces como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura y pare de contar. De pronto ya en los últimos años alguna influencia interesante con el puerto de Turbo. Pero ya, solamente escuchamos esto y es lo que normalmente identificamos nosotros como zonas portuarias en Colombia. Sin embargo, hay una gran cantidad de concesiones de puertos, grandes, pequeños, especializados, que trabajan con diferenciación en las mercancías como tal que trabajan allí o que se manipulan allí. Y que aquí podemos identificar incluso algunos de ellos, no están todos, incluso algunos de ellos, pero que podemos ir entonces dándonos cuenta que no solamente son estos 4 o 5 que siempre escuchamos. En el tema de transporte de puertos marítimos, por ejemplo, en el tema de aeropuertos de igual forma. Difícilmente escuchamos aeropuertos diferentes al de
el Dorado o el de Río Negro, obviamente por su importancia y por la relevancia en cuanto al tema de movimiento de mercancías, pero también hay otra cantidad de aeropuertos que mueven bastante mercancía y que son muy importantes en el desarrollo del comercio internacional, como el aeropuerto de Cali, como el aeropuerto de Barranquilla, como el aeropuerto de Bucaramanga. Entonces allí identificamos que no solamente son estos pocos que conocemos, sino que hay una gran cantidad y esas cifras las estaremos viendo más adelante. Aquí en este pequeño panorama que nos entrega el módulo, pues encontramos en la zona Caribe identificados el puerto de Santa Marta, puerto de Barranquilla, el puerto de Cartagena. En la zona pacífica encontramos Buenaventura, incluso encontramos el de Tumaco también, que es un puerto muy pequeño, que es un puerto con un enfoque un poco más llevado al tema de alimentos o perecederos. Pero es un puerto que funciona, es un puerto que mueve mercancía, tanto en Impo como en Expo, pero pues es pequeño. Puertos como por ejemplo, puertos y aeropuertos como por ejemplo el de San Andrés, que su enfoque en el caso del aeropuerto de la zona portuaria marítima, por obvias razones es altamente llevado al manejo de personas, tema turístico allí, de desarrollo turístico interesantísimo y que su enfoque es ese. El tema de mercancías es considerablemente bajo. De igual forma, el transporte, el puerto marítimo, perdón, el transporte marítimo, también su movimiento es considerablemente bajo y su enfoque en el tema de movimiento de mercancías es considerablemente bajo. También encontramos las zonas portuarias terrestres, esas sí pues fácilmente identificadas y las que casi siempre escuchamos. Entonces tenemos a Paraguachón en el norte del país, muy escuchado, el paso fronterizo en Cúcuta, el puente de Simón Bolívar, el paso fronterizo en el sur del país, en Nariño, con el puente de Rumichaca. Otro también muy utilizado, pero poco nombrado, es el paso fronterizo en San Miguel, Putumayo, que también es bastante utilizado, pero que poco lo escuchamos. También hay un paso fronterizo en Arauca, que también poco lo escuchamos. Hay pasos fluviales también o puertos fluviales utilizados. Cuando hablo de puertos fluviales estamos hablando de los medios de transporte a través de ríos, movilizados a través de ríos, obviamente con navegabilidad. Tenemos en Puerto Carreño un puerto fluvial altamente utilizado para el traspaso de mercancías y personas. Y también en Leticia, otro puerto fluvial altamente utilizado allí, pero que, vuelvo y lo repito, poco lo escuchamos o poco los escuchamos cuando los medios de comunicación están hablando de operaciones como tal en estos puertos. Pero están allí, están vigentes, se utilizan, movilizan mercancía, movilizan personas y van teniendo algunos desarrollos. Debemos de tener muy claro que en el tema de los desarrollos, pues obviamente los puertos más utilizados son los que más desarrollo generalmente van a tener. ¿Por qué? Porque pues la demanda como tal así lo lleva o así lo indica. Mayor demanda, pues yo tengo que tener más herramientas, más recursos, más disponibilidades, más incrementos en el tema de tecnológico y de herramientas que obviamente me permitan entregar un buen servicio a todos esos demandantes del mismo. Eso es una de las consecuencias de que obviamente haya algunas diferenciaciones también allí en los puertos o zonas portuarias que venimos nombrando y que pues no sean tan conocidos algunos o sean más conocidos otros, pues eso también lo caracteriza la demanda como tal y la utilización de los diferentes usuarios de los servicios que allí se prestan o se presentan. Uno de los temas más importantes en cuanto a la utilización de los diferentes puertos y zonas portuarias, como ya lo hemos venido recalcando, es el tema de la competitividad.
todos estos puertos y zonas portuarias deberán estar enfocados o están enfocados realmente a un tema competitivo. ¿Cuál de ellos es más competitivo? En algunos momentos en algunos productos en específico, en otros momentos en los diferentes productos que allí se manejen, pero la idea es buscar siempre esa competitividad, obviamente entregando unas buenas tarifas, unos buenos servicios, desarrollando los servicios que allí se están prestando o que se están ofreciendo. Por eso son uno de los factores importantes de medición allí en los puertos y en los informes que el mismo ministerio como tal viene entregando año a año. Allí entonces es muy importante que ese enfoque de competitividad no se pierda, no se deje de manejar y siempre esté en pro de los actores del comercio internacional que necesitan de esa competitividad en los puertos. Necesitan de esa competitividad en los puertos porque pues eso es lo que marca la diferencia en cuanto a que un actor, llámese importador o exportador, utilice un cierto tipo de puerto, cierto tipo de aeropuerto, más allá de la especialización que se tenga, o que presente este puerto, esta zona portuaria, pero cuando ya hablamos de competitividad, eh, es un determinante muy importante para que el usuario, el cliente, el mercado, se decante por la utilización de ese tipo de zona portuaria o de una zona portuaria o de un puerto en específico. Eso lo encontramos muy marcado cuando los mismos exportadores, sobre todo los grandes exportadores o importadores, realizan negociaciones en específico y directamente con las zonas portuarias. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que todos estos actores, todos estos involucrados, generan sinergias normalmente y entregan la posibilidad a los diferentes actores, llámese importadores o exportadores, de utilizar los diferentes agentes de carga, las mismas agencias de aduana, para toda la realización de sus operaciones, también por la importancia de la misma operación, del mismo cliente y demás, tienen la posibilidad de hacer la negociación directamente con los puertos y encontrar unas diferenciaciones, unos valores agregados que de pronto el normal de los clientes o el normal de los usuarios no lo podrían encontrar. Y dentro de esas operaciones que allí se manejan, y dentro de esas opciones que allí se manejan, encontramos situaciones como, por ejemplo, días libres de bodegaje. Generalmente los usuarios del comercio exterior, tanto en importación como en exportación, para el manejo de sus operaciones en los puertos, tienen unos días libres de bodegaje. Generalmente son 3. Casi que todas las operaciones en puerto y las zonas portuarias presentan esa posibilidad, esa opción, ese beneficio, digámoslo así, a los diferentes actores. 3 días libres de bodegaje. Pero cuando hay clientes, usuarios que tienen unos altos niveles de movilización de mercancías, que tienen unas operaciones interesantes y demás, que representan obviamente una movilización de mercancías también muy representativa para las zonas portuarias, pues las mismas zonas portuarias establecen negociaciones directas con estos clientes y generan entonces, por ejemplo, ya no son 3 días libres de bodegaje, ya usted tiene 6 días libres. Y cuando hablamos de 6 días libres de bodegaje, pues ya estamos hablando de una reducción en costos de operaciones muy considerable también. Ya usted no tiene que pagar por una movilización en el puerto, por ejemplo, o la tarifa es diferencial. La tarifa es diferente porque usted normalmente en una operación me moviliza 20 contenedores. Entonces allí se generan ya unas diferenciaciones en cuanto a las negociaciones como tal que se pueden establecer. Y eso es competitividad. Eso es generar competitividad. Obviamente hay unos temas de recursos y unos temas de operaciones como tal, los niveles de operaciones, porque pues esto no se lo van a poder ofrecer a un usuario que pues maneje 1 o 2 contenedores en el mes, por ejemplo. No va a tener
o no va a poder acceder a esos beneficios porque pues las economías de escala sí lo generan y obviamente las negociaciones que se puedan establecer así también lo establecerán. Pero entonces ese usuario que trabaja 1 o 2 contenedores en el mes tiene la posibilidad de acceder a algunos beneficios a través de esos otros actores que están integrados allí en la operación, como lo son los agentes de aduana o como lo son los agentes de carga internacional, que tienen también unas altas negociaciones con los puertos o con las zonas portuarias y que permiten trasladar esto a los otros usuarios cuando no se tiene la posibilidad, por ejemplo, de negociar directamente y no se puede acceder entonces a ese enfoque de competitividad que de pronto tienen otros usuarios por sus volúmenes, por las condiciones de su negocio, por la importancia del negocio, porque las movilizaciones como tan que tienen, pues así representan también una, digamos que una importancia superior en cuanto a la negociación. No quiere decir que un cliente sea más importante que otro, pero sí en cuanto a la negociación, pues sí se generan unas diferencias importantes y que son tenidas en cuenta allí para poder generar una buena competitividad. Vamos a ver un poco de estas cifras. La verdad yo las voy a entregar en las sesiones siguientes un poco más actualizadas, pero pues no quiero dejar pasar lo que nos entrega aquí el módulo, que está hasta 2014 y que más allá de estas cifras y de los números que allí tengamos, lo importante es identificar de pronto en las operaciones que aquí vemos, voy a ampliar un poco esto, en las operaciones que aquí vemos, de toneladas de carga movilizada, en este caso, por ejemplo, en la exportación, perdón, en los años 2010 a 2014, veíamos que se trabajaba con unos volúmenes superiores de exportaciones que de importaciones. Ya por allá en el año 2014 se comienza a evidenciar lo que hemos venido trabajando desde ese año y hasta la actualidad. Una superioridad en el tema de importaciones sobre las exportaciones colombianas. Desafortunadamente, una gran cantidad de importaciones en el tema de manufacturas, es decir, de productos terminados, que afectan notablemente la producción interna. Sin embargo, aún presentándose esa afectación a la producción interna y teniendo un alto nivel de importaciones sobre las exportaciones, la economía colombiana ha seguido creciendo o ha estado creciendo en esos últimos 5 o 6 años. Y los factores macroeconómicos allí que han intervenido, pues han sido muchos, no solamente el tema de que se esté importando más que exportando, entonces nos va a determinar que hay una gran deficiencia económica en el país, no, posiblemente sí en algunos sectores, pero a nivel general, las cifras en cuanto a resultados económicos, pues no son secreto para nadie y han reflejado entonces que ha habido cierto crecimiento. En algunos años más pequeño, en algunos otros años un poco más grande, pero no se ha dejado crecer económicamente. Y eso es un reflejo de que las operaciones como tal en estas zonas portuarias y la competitividad que allí se genera, pues es relevante. Y además de eso, los volúmenes en cuanto a toneladas movilizadas en estos puertos o en estas zonas portuarias, marítimas, aéreas o terrestres, ha estado en constante crecimiento. Ha habido algunas fluctuaciones puntuales, pero el crecimiento no se ha dejado de evidenciar. Importante entonces también determinar que sigue siendo la vía marítima la de mayor participación, por obvias razones, obviamente, las condiciones del transporte aéreo, principalmente por el tema de costos, hace muy difícil y hace muy complicado que se maneje un gran volumen allí a través de estas zonas portuarias y de este modo de transporte, pero pues también viene presentando cierto crecimiento. Definitivamente el tema transporte marítimo es el que va a seguir estando a la vanguardia en cuanto al traslado de mercancías de forma internacional, tanto hacia la exportación como la importación. Es el modo de transporte y el medio de transporte por excelencia, el marítimo, y
también los costos pues benefician bastante a las operaciones. Y afortunadamente para Colombia, las operaciones en los puertos han venido mejorando muchísimo, han estado más controladas, han estado más enfocadas hacia la competitividad y han estado más enfocadas hacia la eficiencia como tal de las mismas operaciones. ¿Qué más podemos identificar aquí en cuanto a cifras? Podemos identificar entonces que sigue siendo el transporte marítimo el más utilizado para cualquier tipo de operaciones y cualquier tipo de mercancía, diferente a el café y diferente a los productos mineroenergéticos o hidrocarburos. A pesar de que saquemos estos productos de allí, que son de alta rotación y de alta representación, encontramos entonces que sigue siendo o sigue predominando el transporte marítimo para poder sacar mercancías o recibir mercancías en el país. Sigue siendo interesante esa parte. Y no va a dejar de ser el transporte más utilizado, porque allí entonces se generan unos beneficios en cuanto al tema de costos y operaciones logísticas. Vamos a hablar un poco de las operaciones portuarias. ¿Cómo identificamos estas operaciones en los puertos y de qué se trata cada una de ellas? Vamos a ver si estos 15 minutos nos rinden bastante en ese sentido. Primero que todo, hablamos de que en las zonas portuarias, y cuando hablamos más puntualmente de zonas portuarias marítimas, encontramos unas operaciones que allí se realizan para poder que la mercancía sea correctamente manipulada, que las herramientas como los medios de transporte, llámense motonaves, embarcaciones, buques, como ustedes lo quieran llamar, permitan entonces que esas operaciones que allí se realizan y que estas embarcaciones, motonaves que llegan allí, pues no tengan ningún inconveniente, al igual que la mercancía que transportan. Todas estas operaciones logísticas están determinadas por la eficiencia, por la buena operatividad y obviamente por la competitividad que allí se genera. ¿Qué encontramos entonces en cuanto a operaciones logísticas en los puertos? Debemos tener en cuenta que la operación logística en el puerto va a iniciar siempre, sí o sí, con la cercanía de la motonave o del buque o del barco, como ustedes lo quieran llamar, al puerto. Allí comienza ya la operación. No necesariamente tiene que estar ya la motonave en un muelle como tal para decir que se está ya realizando una operación. Desde antes, al momento de anunciarse esa motonave, ese buque, anunciar que va a llegar en 6 horas, en 12 horas, en 24 horas, en 48 horas, al momento de anunciarse, allí inicia la operación. Inicia la operación en cuanto entonces a generarle una ubicación a la motonave, generarle o comenzar a preparar todos los procesos que allí se deben realizar para que esa motonave y la mercancía no tengan ningún inconveniente. Y luego para la posterior salida, recuerden que esas motonaves llegan, así como llega una aeronave, llega, hace su operación y la necesidad de volver a salir a seguir en su operación es real y es prioritaria. De igual forma, con las motonaves se presenta, ingresan las motonaves y deben de salir lo más pronto posible, porque su negocio no es estar ubicados en un puerto, su negocio es estar movilizando mercancías. El desarrollo entonces de esas operaciones debemos de tener en cuenta que se presentan operaciones entre el barco y la zona tierra, es decir, cuando ya la mercancía o la motonave, perdón, el buque, el barco, ha llegado a ese muelle y comienza a establecerse la operación con tierra, que ya vamos a ver cuáles son esas operaciones. Luego hay una operación entre tierra y transporte terrestre, cuando ya se ha realizado el descargue
de las unidades que allí se tienen, los contenedores que vienen allí en estas motonaves. Estamos hablando en el caso de la importación, cuando ya se ha realizado el descargue, interviene el transporte terrestre porque tiene que movilizar esos contenedores, ya sea de forma interna o externamente. Y también hay operación transporte terrestre y tierra cuando el transporte está llegando y está dejando la mercancía, los contenedores a disposición en las zonas establecidas para que posteriormente sean cargados a las motonaves. Y las operaciones en tierra son todas esas operaciones que ya sean sobre la mercancía internamente en el puerto o en la zona portuaria, ya sin involucrar la motonave como tal. Vamos a encontrar en los puertos marítimos este tipo de operaciones. Operaciones de llegada de las motonaves o de los barcos o de los buques. Son unas operaciones, son las primeras operaciones que se realizan. Operaciones de manipulación de mercancías y operaciones de flujo. Vamos a encontrar estos tres tipos de operaciones. Y allí en esas operaciones, cada una de ellas tiene unos elementos importantes. Cuando hablamos de la llegada de las motonaves, llegada o salida de las motonaves, en ambos casos, siempre vamos a tener en cuenta operaciones como cuáles. El atraque no es ataque, es atraque. Vamos a ampliar un poco esto. Operaciones para la llegada de las motonaves. El atraque, que ya vamos a ver qué es. Practicaje, remolque, amarre y fondeo. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Cuando hablamos de manipulación de mercancías, entonces está la operación de estiva, operación de desestiva. No vamos a confundir esta operación de estiva y desestiva con una paletización o con un estivado de mercancía, es decir, la ubicación de mercancía de cajas sobre un pallet. No lo vamos a confundir con eso. Es un concepto como tal que se maneja en las zonas portuarias y que ya vamos a ver qué es. Operaciones de carga y descarga y todas las operaciones logísticas. Allí estamos hablando de operación de manipulación de mercancías. Y las operaciones de flujo son esas operaciones que permiten el flujo como tal de las mercancías, tanto interno como externo, es decir, esas movilizaciones tanto internas como externas, e incluso ya el transporte y distribución de mercancías cuando salen de los puertos o cuando están llegando a los puertos. Vamos a ver entonces. Todo esto se considera servicio logístico, eso ya lo tenemos claro y hemos hablado bastante de que la operación en los puertos son operaciones logísticas y por tal motivo, pues todos estos se consideran servicios logísticos. Vamos entonces a hablar un poco de las operaciones al momento de la llegada de las motonaves, que creo que las alcanzamos a tocar aquí para dar cierre a nuestra sesión. Operaciones para la llegada de las motonaves. El atraque es la primera operación que se genera. Y esa actividad entonces lo que permite es identificar cuando esa motonave se anunció. Por eso les decía que la operación inicia con la proximidad de la motonave al puerto. Es decir, anuncia que va a llegar en 6 horas, en 12 horas, en 24 horas, en 48 horas. ¿Anuncia quién? Pues el capitán de la motonave le anuncia directamente por los medios de comunicación establecidos, diferentes tecnologías y demás, al puerto. La motonave XY va a llegar al puerto de Buenaventura. Cuando ella se anuncia, entonces ya el puerto comienza a establecer toda la operación y se inicia por el atraque, es decir, informarle a esa motonave que cuando se esté acercando al puerto, el muelle establecido, por ejemplo, si el puerto tiene 5 muelles, el muelle número 3 es el que usted va a utilizar para llegar y hacer toda la operación de mercancías. ¿Cómo se establece pues que va a llegar al muelle número 3? Ya por toda la operación que tenga establecida la zona portuaria y tenga identificado que al momento de esa posible llegada en 12, en 24, en 48 horas, ese muelle va a estar disponible. En caso tal de presentarse algún cambio, la autoridad portuaria estará en toda la obligación y de igual forma
deberá informarle al puerto, perdón, a la motonave o al capitán de la motonave, los cambios allí que se puedan generar. Ya no va a ser en el 3, sino que va a ser en el 4, por X o Y motivo operacional, en fin. Y cuando ya se informa de esto, entonces se procede a las siguientes actividades. Pero este atraque, entonces, cuando ya se ha anunciado y se ha dicho que va a estar en un muelle establecido, se establece entonces que ya hay que comenzar a hacer otras operaciones donde el atraque se va a complementar. Operaciones como cuáles. El practicaje. El practicaje lo realiza generalmente una persona o grupo de personas que tienen la suficiente experiencia en el puerto para indicarle a esa motonave, a ese capitán, cómo debe ubicarse en el muelle. Más o menos como aquel personaje que nos ayuda a nosotros a cuadrar el carro. Más o menos es el del trapito rojo allá que hágale, es eso mismo. El señor allá con las luces bonitas en el aeropuerto que le ayuda a estacionarse a la aeronave en el correspondiente sitio para el desembarque de las personas, es ese mismo. El operario de practicaje es esa persona con experiencia que ayuda a la motonave a ubicarse en el muelle establecido. En algunas ocasiones se utiliza la operación de remolque. En el caso de los puertos colombianos es muy utilizada y es la ayuda a través de otras embarcaciones un poco más pequeñas que enganchan a esa motonave grande y la ayudan a, entre comillas, ubicarse o parquearse en el muelle establecido. Es esto. Esa es la operación de remolque. En algunos casos utilizada, en otros no. Depende de la situación del puerto y depende de la situación de la motonave que esté llegando. Pero generalmente en los puertos colombianos es muy utilizada por las condiciones como tal físicas de los puertos colombianos. Cuando ya la motonave está ubicada en el muelle, ya, entre comillas, vuelvo y lo digo, parqueada, está allí bien ubicada en el muelle, se procede con la actividad de amarre, que no es otra cosa más que amarrar la motonave a unas herramientas dispuestas para esto, fijarlo a través de las sogas o lazos que vienen allí o que tiene la motonave o que tiene el mismo puerto, fijar esa motonave allí al puerto para que se eviten de pronto algunas movilizaciones innecesarias o riesgosas o peligrosas de la misma motonave. Y esto se complementa, ese amarre se complementa con el fondeo. Y el fondeo no es otra cosa que dejar caer el ancla o las anclas que tienen las diferentes embarcaciones hacia el sitio o al fondo del sitio donde está ubicado para que se genere un amarre adicional, ya esto a través del ancla de la motonave, se genera un amarre ya al fondo del muelle y allí pues se evita que tenga tanta movilización o movimiento innecesario la motonave como tal. Esas serían las operaciones iniciales donde se involucra solamente a la motonave y se está manipulando solamente la motonave. Hasta este punto no se han manipulado mercancías. Allí solamente se le ayudó a llegar, se le dijo qué ubicación estaba, se ayudó a ubicarse en esa ubicación, valga la redundancia, en ese sitio llamado muelle, y se hicieron otras actividades para ya asegurar como tal a la motonave para que no tenga movimientos innecesarios o de riesgo que ya influyan o entorpezcan un poco las siguientes actividades, que sí van a tener relación directa con la manipulación de mercancías. Esas actividades y esas operaciones las vamos a ver entonces en la próxima sesión y las vamos a tratar de desarrollar y explicar de buena forma. ¿Alguna inquietud, duda, pregunta con los temas entregados el día de hoy, muchachos? No, profe, todo muy claro. Ok, todo muy claro, perfecto. Como lo habíamos definido en la concertación académica, el día de hoy tenemos entonces nuestro primer parcial. Quedará habilitado en unos minutos. En los próximos minutos les
enviaré el correspondiente correo con la habilitación y demás. Y allí podrán entonces tener claro hasta cuándo va a estar disponible, el tiempo de realización. Estará disponible toda esta semana para que ustedes lo puedan desarrollar en el momento en que así lo determinen. Tengan en cuenta que es un solo intento, que tiene un tiempo establecido, pero que va a estar disponible durante varios días. Es decir, no necesariamente lo tienen que hacer hoy o mañana, no va a estar disponible durante varios días. Cuando tengan el tiempo disponible, pues podrán desarrollarlo. Ya saben más o menos cuáles son las dinámicas de las preguntas: opción múltiple, múltiple respuesta, única respuesta, verdadero o falso, completar, unir listas, en fin, todas las opciones que nos da la plataforma para el desarrollo de cuestionarios. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Muchas Listo, gracias. Muchas gracias. Listo, profe. Ok, es con mucho gusto. Les agradezco a ustedes la asistencia el día de hoy, la participación también. Esperando que terminen de ponerse al día en sus actividades, muchachos, para tener ese reporte también al día de mi parte. Y como les dije, en unos minutos entonces les estaré informando la disponibilidad de este video en plataforma, así como la disponibilidad de el parcial y las consideraciones para el mismo. Muchas gracias a todos, que tengan una buena noche y que tengan una buena semana. Listo, profe, muchas gracias. Profe, Gracias, gracias, profe. profe. Buenas noches. Igualmente para todos. Que Hasta estén muy bien. luego.